En la parte anterior, el reino de Topa fue invadido por el ejército del resucitado señor demonio, Nosgorat, y por lo tanto, Japón decidió intervenir enviando un pelotón de vanguardia tras clasificar a las fuerzas demoníacas como fauna peligrosa. Finalmente, lograron derrotar a Nosgorat, quien antes de morir, reconoció a los japoneses como los legendarios enviados del dios del sol. Y en el reino de Fen, Japón estableció contacto diplomático, sin embargo, el imperio Papaldia intentó imponer su autoridad, lo que resultó en un enfrentamiento donde los japoneses neutralizaron fácilmente a los barcos imperiales. Sin embargo, el imperio continúa con su expansión militar, ahora invadiendo el reino de Altaras. En la capital de Papaldia, Cayos habla con su subordinado, pues tras el fracaso en la conquista de Fen, le advierte que no pueden volver a fallar en la invasión al reino de Altaras. El subordinado responde que la victoria es segura, pues sus fuerzas terrestres son invencibles. Mientras tanto, el ejército imperial comienza su desembarco en las costas de Altaras. La princesa Lumie se refugia mientras recuerda las palabras de su padre, pues él le ordenó huir del país ante el avance de Papaldia, confiando en que su habilidad política le permitiría ser bien recibida en otras naciones. Aunque Lumies consideró rendirse para pedir piedad, su padre le explicó que, bajo el mando del emperador actual y sus ambiciones expansionistas, la clemencia ya no es una opción. Poco después, le informan a la princesa que el barco para su escape hacia un arrecife al suroeste está listo. Lumies se despide de su abuelo, quien le pide que se cuide y que regrese algún día y encarga su protección a la caballero Lilseide. En el frente de batalla, los defensores de Altaras lanzan un ataque con su caballería de arqueros, al mismo tiempo que un oficial de Papaldia ordena abrir fuego con cañones mágicos contra ellos. Los arqueros intentan contraatacar disparando flechas a los dragones terrestres del imperio, pero las flechas no logran penetrar su piel. Al ver esto, ordenan a la caballería un combate cuerpo a cuerpo aprovechando que los dragones son lentos, pero las bestias lanzan fuego y acaban con la mayoría de los jinetes. A pesar de las bajas, las fuerzas de Altaras lanzan una última carga, pero los soldados de Papaldia, armados con rifles de percusión, los abaten rápidamente. La batalla duró 3 días, y luego, el imperio Papaldia conquistó la capital y el resto de Altaras, ejecutando a toda la familia real para luego exhibir sus restos en la plaza principal. Al mismo tiempo, en el mar al norte del continente de Rodenius, el barco en el que viaja la princesa navega impulsado por un artefacto mágico de viento. Mientras Lumies corta algunas verduras, Lilseide le pregunta si planean atracar en Luria, a lo que la princesa responde que, tras su reciente derrota, el reino es muy inestable y peligroso, por lo que su mejor opción es llegar hasta el principado de Quatoin. Lilseide señala que, aunque ese principado es pacífico, pedir asilo político podría arruinar la relación de Quatoin con Papaldia, a lo que Lumies decide que lo mejor será hacerse pasar por simples comerciantes para no levantar sospechas. En ese momento, el capitán les informa que un barco pirata se acerca por la derecha. Lilseide pide a la princesa esconderse mientras prepara a la tripulación para el combate. Los piratas, al notar el artefacto mágico de viento, deducen que el barco transporta objetos de gran valor y deciden atacar. Comienza un intercambio de flechas entre ambas embarcaciones, y al darse cuenta de que no se enfrentan a comerciantes comunes, los piratas recurren a flechas de fuego y veneno. Mientras Lilseide ordena usar el artefacto de viento a su máxima capacidad para escapar, un helicóptero aparece en el cielo. Tanto la princesa como la tripulación y los piratas quedan impactados por el ruido y la apariencia de la máquina voladora. El capitán pirata, quien ya había escuchado rumores sobre estas máquinas y sus barcos gigantes, ordena abordar el barco mercante rápidamente antes de que lleguen más. Entonces, una flecha hiere a Lumies, y justo en ese instante, un buque de la Guardia Costera de Japón entra en escena. Los piratas se quedan paralizados al ver el enorme barco fortaleza, mientras los japoneses anuncian por megáfono su identidad y les ordenan detenerse de inmediato. Al comprender que no tienen oportunidad de ganar, el capitán pirata ordena la retirada. La tripulación del barco real celebra la retirada de los piratas. Antes de perder el conocimiento, la princesa menciona haber oído sobre Japón y cómo salvaron al principado de Quatoin. Al notar el desmayo,
el capitán deduce que la flecha estaba envenenada, por lo que los japoneses actúan con rapidez y trasladan a Lumies hacia el hospital de las fuerzas de autodefensa en Kwatoin, acompañada por Lil Seide. Debido a la gravedad de su estado, la princesa es llevada hacia Tokio para recibir una mejor atención médica. Ahí, dos funcionarios discuten el caso, pues aunque su estado ya es estable, aún desconocen su identidad oficial, ya que su acompañante solo se refiere a ella como la princesa y se ha negado a hablar hasta que ella despierte. En la habitación del hospital, Lumies recobra el sentido. Mientras Lil Seide aún duerme, la princesa se levanta y queda impactada al contemplar la inmensidad de la ciudad desde la ventana, además de los extraños aparatos médicos que la rodean. Cuando Lil Seide despierta, corre a auxiliar a la princesa y la lleva de vuelta a la cama. Entonces, ambas se abrazan, y Lumies le pide que le cuente todo lo ocurrido desde su rescate. La princesa decide que es momento de revelar quiénes son y pide hablar con los japoneses para agradecerles. Entonces, los dos diplomáticos japoneses entran en la habitación y solicitan hablar a solas con la princesa. Mientras tanto, una diplomática llamada Nakai nota que el estómago de Lil Seide gruñe de hambre y le ofrece algo de comer y un baño para asearse, a lo que la caballero acepta algo apenada. Mientras ella se baña con una regadera, comienza a estimularse ante la caída del agua mientras se dice que no sucumbirá a ninguna tentación mientras interrogan a la princesa. Luego de esto, Lil Seide come y bebe, y cae complacida ante todos estos placeres japoneses y siente que ya ha sido profanada por un país extranjero, pero Nakai no tiene idea de qué está hablando. Días después, el asilo político de Lumies y Lil Seide es aceptado oficialmente, y ahora, vestidas con ropa local, comienzan su nueva vida en la ciudad. Lumies asumirá la identidad de una estudiante universitaria transferida desde Kwatoin, mientras que Lil Seide actuará como su guardaespaldas. Lil Seide pregunta a Nakai si hay noticias recientes de su país, pero ella responde que aún están recopilando información. Ante esto, Lumies le pide a Lil Seide que, por el momento, intenten disfrutar de su estancia en Japón y, uno de los diplomáticos llamado Yanagida las invita a un recorrido turístico en auto por la ciudad. Después del trayecto, un funcionario comenta con Yanagida que el asilo de la princesa, aunque humanitario, es también una jugada estratégica. A pesar de las tensiones con Papaldia tras la batalla de Fen, Japón planea usar la presencia de Lumies como una carta diplomática a su favor cuando sea necesario. Por la noche, al contemplar las luces de la ciudad, ambas comentan que, aunque Japón no utiliza magia, su nivel de desarrollo parece obra de los dioses, comparándolo incluso con la superpotencia del país Mu. Lumies se muestra decidida a esforzarse en sus estudios para encontrar una forma de salvar a Altaras en el futuro. Poco después, las chicas son trasladadas a su nuevo departamento, y aunque se sorprenden por lo pequeñas que son las viviendas japonesas, aceptan que deben acostumbrarse a sus nuevos roles. Lil Seide reafirma su compromiso de proteger a la princesa, quien se lo agradece profundamente. Sin embargo, cuando Lumies intenta tomar un baño, Lil Seide intenta detenerla, recordando su propia experiencia con la regadera. Mientras tanto, en Kwatoin, se celebra la Gran Conferencia de los Países del Este, evento donde participan naciones que han recibido tratos desiguales por parte de Papaldia, quienes son los reinos de Mao, Aguan, Kila, Siois, Topa y el Principado de Kwatoin. El reino de Altaras no pudo asistir por haber sido conquistado, mientras que el reino de Fen decidió abstenerse. El primer ministro de Kwatoin toma la palabra para dar inicio a la sesión para hablar sobre este nuevo país emergente del Oriente, Japón. El representante de Topa toma la palabra para informar sobre la resurrección de Nosgorat, pero aclara que el demonio ya ha sido vencido, noticia que deja a todos sorprendidos. Explica que fue Japón quien logró la victoria mediante el uso de sus fuerzas armadas, motivo por el cual su reino decidió establecer relaciones diplomáticas con ellos. Por su parte, el representante de Siois menciona que también han iniciado vínculos con los japoneses, aunque admite que aún no han visto su poder militar en acción. El representante de Mao interviene preguntando que, debido a esto, no deberían considerar a Japón como una nación peligrosa, a lo que el enviado de Aguan coincide,
señalando que si Japón tuviera ambiciones expansionistas como las de Papaldia, naciones como Kwatoin no Kila ya serían sus colonias. El primer ministro de Kwatoin reafirma esta postura, asegurando que ahora cuentan con tecnología avanzada gracias a la confianza mutua con Japón, e insta a los demás países a seguir su ejemplo. Y otro añade que no hay duda del poder japonés, recordando su intervención en la batalla de Fen y calificando a las fuerzas de autodefensa como una potencia militar. Luego, el representante de Kila destaca que han comenzado a exportar petróleo a Japón, señalando que la única otra nación a la que venden ese extraño recurso negro es a la superpotencia de Mu, y al ver estas similitudes, concluye que Japón podría ser más fuerte que el Imperio Papaldia. Tras estas declaraciones, la conferencia concluye con un acuerdo unánime de mantener una postura no hostil hacia los japoneses. Mientras tanto, en el continente de Mu, los diplomáticos japoneses llegan finalmente en el país del mismo nombre, una superpotencia que tampoco usa magia como Japón. En otra escena, un hombre llamado Mirus Leclerc toma un taxi con dirección a la base de la Fuerza Aérea de Ainang. Esta base pertenece a Mu, una nación que posee una tecnología similar a la del siglo XX. Mirus es un oficial de tecnología que ha sido convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para evaluar el nivel técnico de un país emergente. Al preguntar si se trata del Imperio Gravalcas, le aclaran que se refieren a Japón. Mirus admite conocerlos, pues sabe que derrotaron a Luria y han ganado gran influencia en su continente. El funcionario se alegra de que esté bien informado y le explica que los japoneses han enviado diplomáticos para iniciar negociaciones. Acto seguido, le muestra una fotografía de un barco de la Guardia Costera japonesa, y es que el barco no tiene velas ni rastros de magia. A pesar de su tamaño, los japoneses afirman que no es un barco de guerra, sino de patrulla. Mirus deduce que, al no usar magia, deben emplear motores de combustión interna como los de ellos, pero duda que un simple barco patrulla pueda rivalizar con los acorazados de su nación. Para demostrar su superioridad tecnológica, el ministerio ha decidido recibir a los delegados en la base aérea, ya que los japoneses llegarán por aire. La noticia sorprende a Mirus, quien no cree que un país sin acorazados pueda haber desarrollado aviones, a lo que el ministerio le pide investigar la tecnología japonesa mientras presume los avances de Mu durante la reunión. Cuando Mirus pregunta por la hora de llegada, le informan que el aterrizaje es inminente, y justo en ese momento, un helicóptero japonés aparece y realiza un aterrizaje perfecto. Mirus no puede dar crédito a lo que ve, se trata de una aeronave de vuelo estacionario, un concepto que se consideraba imposible de realizar. Conteniendo su asombro, Mirus da la bienvenida a los diplomáticos Misono y Saeki, quienes se presentan ante él para iniciar las conversaciones. Mirus les da un recorrido por la base aérea, que también funciona como aeropuerto civil, y les muestra uno de sus aviones de combate, destacando con orgullo sus ametralladoras sincronizadas con la hélice. Los japoneses reconocen de inmediato el diseño, un biplano con motor radial de finales de los años 20. Mirus se asombra de que identifiquen la tecnología tan rápido y decide ponerlos a prueba preguntando por el motor del helicóptero en el que llegaron, y Saeki responde que utiliza un motor tipo turboeje, un término que Mirus desconoce por completo. Entonces, Misono le entrega un obsequio que trajo del aeropuerto, una revista de aviación. Al ver las fotografías de un caza japonés moderno sin hélice, Mirus queda impactado. Pregunta si es seguro que un militar extranjero vea tal secreto, pero Misono le aclara que en su país esas revistas son accesibles para todos. Al conocer que el caza alcanza el Mach 2, es decir, unos 2.500 km por hora, Mirus entra en pánico interno, pues sus mejores aviones apenas llegan a 380 km por hora. Sin revelar su propia velocidad, califica el dato como sorprendente. Luego, se dirigen a su destino en automóvil, y Mirus nota que los japoneses no parecen impresionados por el vehículo. Saeki comenta que el país le parece retrofuturista, mientras Mirus confía en que su siguiente parada sí que lo sorprenderá. Llegan al puerto militar para mostrarles el buque insignia de Mu, el acorazado la Kasami. Saeki se emociona al verlo y Mirus cree que finalmente ha logrado sorprenderlos. Sin embargo, Misono comenta que el barco es idéntico al acorazado japonés Mikasa, que se encuentra en Yokosuka.
Ante la duda de Miru's, Misono explica que el Mikasa fue construido hace 120 años y que actualmente es solo un barco turístico. Miru's queda devastado al comprender que su arma más poderosa fue superada por los japoneses hace más de un siglo. Para rematar, Saeki aclara que su emoción fue porque no veía un barco así en servicio desde hace años. Entonces Miru's concluye que la tecnología de Japón es tan avanzada que ni siquiera puede compararse con la suya. Luego, Miru's lleva a los diplomáticos a un museo nacional, donde una guía les explica que, hace 12.000 años, Mu y la Atlántida eran las civilizaciones más grandes de su mundo, hasta que Mu fue teletransportado repentinamente. Al mostrarles un globo terráqueo de su lugar de origen, los japoneses quedan sin palabras. El mapa es idéntico al de la Tierra, aunque con el eje y los continentes en una posición antigua. Al revisar la línea del Ecuador, Miru's comenta que la Atlántida se ubicaba exactamente sobre ella, lo que confirma a los japoneses que ese continente realmente existió en su mundo. Luego, Miru's señala en el globo a un antiguo aliado llamado Yamuto, y los japoneses notan que se encuentra en la misma ubicación que su país y que el nombre es casi idéntico a Yamato, la primera civilización unificada de Japón. Ante tal cantidad de información, Misono pide un descanso, lo que alegra a Miru's, pues siente que finalmente logró sorprenderlos. Sin embargo, la sorpresa es mutua cuando Misono le explica que Yamuto era el Japón antiguo y que su nación también fue teletransportada a este mundo. Miru's queda impactado por la noticia y decide informar de esto a sus superiores de inmediato. Debido a esta increíble coincidencia histórica, Japón y Mu establecen relaciones diplomáticas oficiales. Mientras tanto, en la Oficina de Asuntos Exteriores de Estirat, la capital de Papaldia, una funcionaria llamada Elt recibe documentos confidenciales provenientes de la Oficina de Cayos. El informe detalla cómo los planes conjuntos entre el Imperio y Luria fueron frustrados por la intervención de Japón. Elt reconoce de inmediato el nombre del país, recordando que también fueron ellos quienes detuvieron el avance del Imperio durante el intento de conquista de Fen. Tras terminar la lectura, Elt solicita recabar más datos sobre Japón y se dirige de inmediato a consultar al emperador. Mientras se retira, sus subordinados comentan sobre su belleza y gran atractivo, aunque reconocen que, al ser la directora de la primera oficina de asuntos exteriores y una mujer de la élite, está completamente fuera de su alcance. Tras esto, los hombres continúan su trabajo. En el Palacio Imperial, el emperador Ludius preside una reunión junto a Cayos, Elt y el general Arde. El emperador felicita a Cayos por la exitosa conquista de Altaras, pero el ambiente se tensa cuando pregunta por la situación en el reino de Fen. El general Arde asegura que el ejército está listo para la invasión, pero explica que aún dependen del informe final de Asuntos Exteriores. Al descubrir que el documento no está listo, Ludius reprende duramente a Cayos, exigiendo saber por qué fueron derrotados anteriormente, a lo que Cayos admite que el retraso se debe a la falta de comprensión sobre el enemigo que los atacó, momento en el que él interviene para sentenciar que la causa de todos sus males es el país de Japón. Ante la mención de este nombre, el emperador exige cualquier información disponible. Inos, el funcionario que anteriormente apoyó a Luria, alza la mano para hablar. Aunque el emperador lo confronta por sus decisiones pasadas, él sale en su defensa, explicando que Inos no actuó por beneficio propio e incluso utilizó su fortuna personal para compensar las pérdidas del imperio. Siguiendo el consejo de Elt, el emperador decide no ejecutarlo, en su lugar, le baja el sueldo y lo destituye de su cargo de director. Inos, agradecido profundamente por la intervención de Elt, promete realizar un mejor trabajo para el imperio a partir de ahora. El emperador advierte que Japón ha comenzado a expandir su influencia y pide al general Arde un informe sobre la amenaza que representa ese país. Arde explica que, tras detectar manipulación en datos previos y consultarlo con la oficina de Elt, concluye que se debe tener en cuenta a los japoneses, pero sin llegar a temerles. Ante esto, el emperador ordena a Arde conquistar definitivamente el reino de Fen y derrotar a los japoneses si intentan intervenir de nuevo, y a Cayos le encomienda establecer contacto diplomático, pero con la instrucción de darles una lección que no olviden. Mientras tanto, Japón ha logrado consolidar varios acuerdos diplomáticos en este nuevo mundo, lo que ha provocado un aumento significativo del turismo.
El destino más popular para los ciudadanos japoneses es el reino de Fen, debido a su gran parecido con el Japón del período Edo, de los siglos XVII al XIX. Mientras los turistas disfrutan de su estancia, los guardias de Fen se mantienen alertas, pues saben que el imperio Papaldia no se quedará de brazos cruzados tras la inmovilización de sus barcos y están preparados ante cualquier intento de desembarco en sus costas. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Papaldia, 2 diplomáticos japoneses son conducidos ante los ministros mientras los funcionarios locales murmuran a su paso. Los enviados se presentan como Asada y Shinohara, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Kayos toma la palabra y pregunta el motivo de su visita, a lo que Asada responde que han venido para normalizar la diplomacia tras el enfrentamiento naval en Fen. El general Arde reacciona indignado, calificando lo sucedido como un ataque deliberado contra el imperio. Sin embargo, Asada mantiene su postura y responde que fueron los gobiernos imperiales quienes atacaron primero, y Japón solo actuó en defensa propia. Arde comienza a alzar la voz, pero Kayos interviene para calmar la situación, sugiriendo que ambos países deben evaluar primero sus respectivas capacidades militares. Asada entrega un documento detallando el poderío de Japón, mientras Kayos presume con arrogancia que Papaldia posee 73 colonias. Al preguntar cuántas tiene Japón y recibir como respuesta que no posee ninguna, los ministros estallan en risas. Kayos da por terminada la plática, indicando que continuarán tras leer el documento y que los japoneses deben regresar en 2 meses. Una vez que se retiran, Arde le dice a Kayos que fue muy amables con ellos, pero Kayos sospecha que los japoneses ocultan algo y planea tener un acercamiento más personal con ellos. Mientras tanto, la armada de Papaldia, compuesta por más de 100 barcos y guibernos, se aproxima al reino de Fen. En la residencia del primer ministro de Japón, se analiza con urgencia el informe sobre el avance de la flota imperial. Se plantea la necesidad de evacuar a los turistas japoneses que se encuentran en Fen, pero el primer ministro reconoce que es casi imposible, pues carecen de una embajada oficial en la zona y las fuerzas de autodefensa no llegarían a tiempo para el rescate. Aunque se sugiere contactar al ministro de Exteriores de Papaldia, la opción es descartada debido a que las conversaciones diplomáticas apenas han iniciado y el imperio ya ha marcado a Fen como su próximo objetivo de conquista. Al mismo tiempo, en la oficina de Eld, Kayos entra con evidente nerviosismo tras haber sido convocado mediante un edicto imperial. Para su sorpresa, Eld le asegura que ella no fue quien lo llamó, y en ese momento, una mujer que descansa en un sofá revela ser la responsable del llamado. Se trata de Remille, la auditora de Asuntos Exteriores del imperio. Kayos reconoce de inmediato a Remille y se disculpa por su actitud. Ella le recrimina su debilidad ante los diplomáticos japoneses, recordándole que la orden del emperador fue darles una lección. Entonces, en un flashback, el emperador le explicó a Remille que la clave de su expansión es el miedo, y a diferencia del pacifismo del país de Mu o el etnocentrismo del Sacro Imperio Milicial, Papaldia no debe estar por debajo de nadie. Su ambición es conquistar a todos los países bárbaros para unificar los continentes y así, mediante la fuerza, crear una paz mundial definitiva, objetivos que dejan impresionada a Remille. Ella, convencida de ser la única que comprende la visión del emperador, anuncia que asumirá la responsabilidad de las relaciones diplomáticas con Japón. Tras despedir de la habitación a Kayos, este se reúne con Eld afuera, donde ambos comentan la evidente diferencia de poder y jerarquía que Remille ha impuesto sobre ellos. Mientras tanto, en las costas de Nishi-no-Miyako, donde todavía se encuentran los turistas japoneses, 2 observadores de Fen divisan la armada de Papaldia y dan el aviso mediante señales de humo. El ejército de Fen se moviliza de inmediato. La guerra entre el imperio de Papaldia y el reino de Fen ha comenzado oficialmente. Tras realizar vuelos de reconocimiento, los jinetes de Giverno informan al general Sius que los soldados enemigos se han refugiado en sus castillos y que la barrera mágica en las costas es muy débil. Ante este informe, Sius ordena incendiar las costas y la ciudad sin contemplaciones, sin embargo, da la instrucción de no destruir todas las viviendas, ya que planea utilizarlas para que sus soldados descansen una vez que hayan tomado el control total de la ciudad. El ejército imperial desembarca en las costas sin encontrar resistencia inicial,
pero ignoran que los soldados de Fen están ocultos estratégicamente bajo la arena. Al avanzar, los imperiales son emboscados. Aunque intentan usar sus rifles, la velocidad de los soldados de Fen es superior, logrando eliminarlos antes de que puedan abrir fuego. El oficial imperial ordena calar bayonetas y recargar de inmediato. Una vez listos, los soldados del imperio contraatacan con ráfagas cerradas, masacrando a todos los defensores en la playa. Un observador informa al general de Fen que el enemigo ha desembarcado por completo y ha aniquilado la primera línea de defensa. Mientras el general ordena prepararse para un asedio a la espera del rey Sihan, los cañones mágicos de la armada imperial abren fuego desde el mar. Los proyectiles impactan directamente en la ciudad, destruyendo hogares y masacrando a civiles. En ese momento, el general Sius recibe una orden prioritaria de la Oficina de Asuntos Exteriores, capturar vivos a todos los ciudadanos japoneses, por lo que el ejército imperial entra en la ciudad y comienza a detener a cada turista japonés que encuentran a su paso. Luego de esto, Asada y Shinohara reciben una carta de convocatoria urgente y acuden con un mal presentimiento a la oficina de Remille. Tras las presentaciones formales, la auditora les explica que los ha llamado para mostrarles un hallazgo interesante. Enciende un artefacto mágico capaz de transmitir imágenes y sonido, revelando la señal de un oficial imperial en directo desde el reino de Fen. Entonces, Remille le ordena al oficial que muestre ante las cámaras los trofeos que acaban de obtener en Nishino-Miyako para que los diplomáticos japoneses lo vean con sus propios ojos. La imagen del artefacto mágico cambia para mostrar a los ciudadanos japoneses capturados en Fen, quienes permanecen como prisioneros de guerra. Asada y Shinohara quedan completamente pasmados ante la escena y Remille afirma que, al haber sido invitados por el reino de Fen, los turistas serán juzgados como colaboradores militares. Asada la encara con furia y exige su liberación inmediata, aclarando que son civiles inocentes, pero la auditora lo interrumpe y declara que las vidas de esos japoneses están en sus manos y que el imperio podría ser misericordioso si Japón acepta 3 condiciones. Primero, reemplazar al gobernante de Japón por un enviado de Papaldia. Segundo, enviar esclavos anualmente al imperio. Y tercero, renunciar a su soberanía diplomática. Asada comprende que las exigencias son absurdas, pero intenta mantener la calma para resolver el conflicto de forma pacífica, argumentando que ellos no tienen autoridad para tomar decisiones de tal magnitud. Sin embargo, Remille pierde la paciencia, y recordando la doctrina de miedo del emperador, da la orden final a través del artefacto, por lo que los soldados imperiales fusilan a los civiles japoneses en ese mismo instante, mientras Asada y Shinohara observan horrorizados la masacre. Fuera de sí, Asada le grita a Remille preguntándole si es consciente de lo que acaba de hacer, a lo que un guardia imperial somete al diplomático por su falta de respeto, mientras la auditora sentencia que ahora el imperio irá tras Amanoki, la capital de Fen, para subyugar a todo el reino. Con una mirada cargada de odio, Asada declara firmemente que Japón no olvidará este crimen contra sus ciudadanos y que todos los responsables serán castigados. Por un breve segundo, Remille tiembla de miedo ante la mirada de Asada, pero lo ignora rápidamente reafirmando su postura. Una vez que los diplomáticos se retiran, Remille estalla en un berrinche, furiosa por haber sentido temor ante simples bárbaros japoneses. La noticia del asesinato de los ciudadanos japoneses en el reino de Fen sacudió a toda la nación. Ante la gravedad de los hechos, el primer ministro ofreció una conferencia de prensa transmitida a todo el país y seguida de cerca por los diplomáticos de este mundo. En su discurso, anunció la caída de Nishino-Miyako y confirmó la masacre de 200 civiles, revelando además las intenciones expansionistas de Papaldia contra Japón. El mandatario declaró una alianza con el reino de Fen para expulsar a los invasores y ordenó a las fuerzas de autodefensa tomar todas las medidas necesarias. Papaldia cometió el error de subestimar a una nación que desconocen, y con esta masacre, han despertado a un guerrero que permaneció dormido durante 70 años. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, el emperador Ludius y Remille juegan a los dados. Al ser consultada sobre Japón, ella afirma haberles dado una lección inolvidable mediante la ejecución de los prisioneros en directo, y añade que los diplomáticos solo supieron reaccionar como animales salvajes ante esto. En ese momento,
el intercomunicador mágico suena para informar que Japón ha solicitado una nueva audiencia. Remille, convencida de que vendrán a suplicar misericordia, accede a recibirlos. Ya en la oficina de Asuntos Exteriores, Asada y Shinohara entregan formalmente las condiciones de Japón, la retirada inmediata del ejército imperial de Fen, la entrega de los responsables de la masacre y el pago de indemnizaciones a las familias de las víctimas. Remille se burla de esto pensando que se trata de una broma, pero Asada mantiene un tono gélido y advierte que, de no cumplir, sus fuerzas armadas expulsarán al imperio por la fuerza. La auditora responde con soberbia, asegurando que tras conquistar Fen, Japón será el siguiente en caer. Al confirmarse la negativa del imperio, los diplomáticos japoneses se levantan para retirarse, no sin antes decir que la próxima vez que se encuentren será después de que Japón haya liberado a Fen. Asada sentencia que, si el ejército imperial desea rendirse, deberán ondear una bandera blanca. Ante esto, Remille responde con arrogancia que será Japón quien termine de rodillas ante Papalia. Tras la declaración oficial, el gobierno japonés ordenó la movilización inmediata de tropas y vehículos militares para la liberación del reino de Fen, por lo que en el puerto de Nagasaki, las fuerzas de autodefensa se preparan. Mientras tanto, Remille le comenta a Eld que considera a los japoneses unos idiotas por intentar desafiarlos, además de su furia contra Asada es tal, que confiesa sus planes de convertirlo en su esclavo una vez que Japón sea conquistado. En ese momento, un subordinado entra con noticias inquietantes, pues según observadores, Mu ha enviado diplomáticos directamente a Japón. Eld se muestra preocupada, ya que lo habitual es que esas delegaciones visiten primero al imperio, a lo que el subordinado responde que existe el rumor de que los diplomáticos de Mu solo visitan a la nación que ellos consideran que ganará la guerra. Esto genera una duda profunda en Eld, ¿cómo es posible que Mu haya determinado que Papaldia será el perdedor? Al mismo tiempo, Mirus y otro diplomático vuelan hacia Japón en su avión. Durante el trayecto, quedan impactados al ser interceptados por un caza japonés, que les informa que serán escoltados por las fuerzas de autodefensa, a lo que Mirus no puede creer que una máquina sea capaz de volar a esa velocidad sin hélices. Al aterrizar en Fukuoka, el asombro de los diplomáticos de Mu se duplica al contemplar el tamaño colosal de los aviones comerciales japoneses. En la ciudad de Tormeus, en el reino de Topa, se anuncia que Japón ha entrado en guerra contra el imperio Papaldia. Moa se reúne con Gai y Elei para discutir la noticia. Gai afirma con total seguridad que Japón ganará el conflicto sin problemas, mientras que Moa menciona que es difícil explicar el poder militar japonés. En un bar de Jinhark, en el reino de Luria, varios hombres beben cerveza elaborada con malta vendida por los japoneses. Entre ellos se encuentran Yamirei, Maus y Patagen, quienes sobrevivieron a la guerra pasada. Mientras tanto, en Amanoki, la capital de Fen, Shihan se encuentra meditando, mientras dos de sus hombres comentan que el rey ha permanecido en ese estado desde que Japón se convirtió en su aliado. En la ciudad ocupada de Nishino-Miyako, Sius observa los objetos de los japoneses ejecutados. Encuentra un reloj de pulsera y lo reconoce porque uno de sus oficiales obtuvo uno similar en Mu. Al saber cómo funcionan las manecillas, se pregunta por qué un japonés tendría un objeto así, y en ese momento, Sius piensa que es posible que Japón sea un país tan avanzado como Mu. En los mares del reino de Fen, la Armada Imperial se mantiene vigilante bajo el mando del contraalmirante Armos, quien se muestra orgulloso de sus barcos portaguibernos. El comandante de los guibernos le informa que sus unidades están en perfectas condiciones, a lo que Armos le pide mantener ese nivel durante toda la campaña. Entonces, el comandante le deja en claro que el imperio es poderoso, todo gracias a su fuerza militar, pero Armos destaca que, gracias a los portaguibernos, han eliminado la limitación de distancia de vuelo de estas criaturas, asegurando así la superioridad aérea, pues, quien domine el cielo, domina la guerra. Mientras Armos continúa alardeando sobre su invencibilidad, un par de cazas japoneses se aproximan a la frontera aérea de Fen y disparan sus misiles desde una gran altitud. De forma repentina, uno de los barcos portaguibernos explota ante la mirada incrédula de los oficiales. Segundos después, un segundo misil impacta y destruye otra embarcación.
La flota entra en caos y emite señales de auxilio informando que varios barcos han sido hundidos. Armos descarta que se trate de accidentes y comprende que están bajo ataque, aunque no logra identificar el origen ni al enemigo. Ordena que los barcos restantes se dirijan a un fondeadero y que los givernos vigilen el cielo. Sin embargo, antes de que las unidades puedan ascender, un misil antibuque destruye otra nave. En sus últimos instantes, Armo se da cuenta de que el ataque proviene desde muy arriba en el cielo, pero antes de poder reaccionar, otro misil antibuque impacta contra su barco, acabando con él y con su tripulación. En el puerto de Nisi no Miyako, Zeus recibe el informe sobre la destrucción de los barcos portagivernos. Al negarse a creer que se trate de simples accidentes, ordena el envío de un escuadrón de givernos para investigar y proteger a las tropas en tierra. Sin embargo, los cazas japoneses detectan el movimiento aéreo desde gran distancia y lanzan sus misiles. Cuando los givernos imperiales llegan a la zona del desastre, no encuentran supervivientes, pero antes de poder retirarse, son alcanzados por los proyectiles y eliminados por completo. A diferencia del conflicto con el reino de Luria, las fuerzas de autodefensa de Japón no muestran piedad contra el Imperio Papaldia, barriendo del mapa cualquier unidad naval o aérea que encuentran en el mar. Mientras tanto, en la embajada de Mu dentro de Papaldia, un funcionario imperial llamado Nisol se reúne con el embajador Mugei. Nisol intenta averiguar la razón por la cual Mu envió diplomáticos a Japón, pero el embajador responde con formalidad, asegurando que no tiene autoridad para dar esa información y que su país no busca hostilidades con el imperio. No obstante, al terminar la reunión, Mugei le da un consejo personal al oído, pues debido a que su esposa es ciudadana imperial, no desea ver la caída de sus amigos, por lo que le advierte a Nisol que el poder de Japón es muy superior incluso al de Mu, y que Papaldia está irremediablemente condenado, dejando así al funcionario imperial completamente paralizado. De regreso en Fen, las fuerzas marítimas de autodefensa llegan a las costas de la capital e inician el desembarco masivo de equipo, vehículos y personal. La fuerza desplegada es considerablemente mayor a la utilizada contra Nosgorat. En total, desembarcan 330 soldados de infantería, 55 camionetas, 10 tanques y 10 vehículos lanzacohetes. Unos obreros locales observan con asombro el despliegue de las máquinas japonesas hasta que los soldados de Fen les ordenan retirarse del lugar. Las fuerzas de autodefensa desembarcan en las llanuras de Gotouku, cerca de la capital, y establecen allí su base de operaciones. Simultáneamente, el ejército de Papaldia avanza directamente hacia la capital a través de estas mismas llanuras, un terreno vasto y deshabitado compuesto por campos abiertos. En la base japonesa, se recibe el informe de que las tropas imperiales han saqueado los pueblos a su paso, y también se menciona la presencia de los dragones terrestres de Papaldia, criaturas que los japoneses nunca han enfrentado y que podrían representar un reto. Para evitar bajas civiles en la capital, el mando japonés ordena interceptar al enemigo en las llanuras. Mientras tanto, en el campamento de Papaldia, un oficial llamado Bertrand intenta coordinar las comunicaciones, pues aunque disponen del intercomunicador mágico, también consideran usar los barcos en Nisi no Miyako como enlace. Bertrand intenta contactar con el general Zeus y con los jinetes de Giverno, pero no recibe respuesta de estos últimos. A pesar del silencio, el oficial no muestra preocupación, pues confía en que los soldados de Fen no tienen oportunidad sin cañones mágicos ni apoyo aéreo. Respecto a la posible intervención de Japón, Bertrand solo recuerda que fueron capaces de inhabilitar algunos barcos en el primer intento de conquista de Fen, pero ignora su verdadero potencial. El contingente imperial continúa su avance por las llanuras utilizando a los dragones terrestres para detectar posibles emboscadas en la hierba alta, similar a lo ocurrido en el desembarco costero. Avanzan sin escolta aérea, confiados en su superioridad. Sin embargo, en ese momento, la hierba frente a ellos comienza a agitarse y los tanques japoneses aparecen del otro lado. Un segundo después, un tanque destruye a un dragón terrestre de un solo disparo, provocando el pánico inmediato entre las tropas imperiales. Bertrand no puede dar crédito a lo que ve, desconoce la naturaleza de esas máquinas y se pregunta cómo pueden disparar con tal precisión mientras están en movimiento. Mientras los tanques continúan eliminando a los dragones,
Bertrand se enfurece al notar que nadie le advirtió sobre la presencia japonesa en Fen. Desesperados, los imperiales preparan sus cañones y Bertrand ordena abrir fuego. Dentro de los tanques, los oficiales japoneses se preparan para el impacto, devuelven el fuego con eficacia e inician una maniobra de repliegue táctico. Tras el intercambio de disparos, un oficial sugiere reagruparse para avanzar, pues creen que han logrado ahuyentar a los japoneses, pero Bertrand se niega rotundamente, pues ya perdieron a todos sus dragones terrestres. Además de que avanzar sin cobertura es una sentencia de muerte, y ante la falta de respuesta de los guibernos, ordena la retirada hacia la costa, pues su plan es atraer a los japoneses hasta el rango de tiro de los cañones mágicos de su flota. Mientras cabalga, intenta convencerse de que, a pesar de la superioridad de artillería enemiga, el número de sus tropas les dará la victoria en una batalla abierta. Sin embargo, al llegar a la costa, encuentran a su flota siendo aniquilada por los destructores japoneses, todo mientras Miruzi y su acompañante observan atónitos el poder de fuego de la Marina de Japón. El capitán de los destructores ordena cesar el fuego tras confirmar la destrucción total de la flota enemiga y, ante la solicitud de refuerzos desde las llanuras, envía helicópteros artillados a la zona. Al ver sus barcos hundidos y sin posibilidad de apoyo, Bertrand comienza a temblar de miedo sin entender cómo o desde dónde fueron atacados, por lo que considera por primera vez la opción de rendirse. Tras el encuentro en las llanuras, los tanques japoneses empujaron al contingente de Bertrand hasta la orilla del mar. Mientras el ejército imperial intenta reagruparse, aparecen los helicópteros artillados, y Bertrand queda paralizado al ver las aeronaves, las cuales abren fuego con misiles y ametralladoras, eliminando a las tropas imperiales. El oficial de Bertrand informa que la formación se ha roto y solicita instrucciones, pero Bertrand decide rendirse, pero su oficial le recuerda que, tras haber ejecutado a los civiles japoneses, es poco probable que les perdonen la vida. Bertrand responde que prefiere morir en ese lugar antes que enfrentar la ejecución en el imperio por su fracaso. Al desconocer la orden de usar una bandera blanca, ordena ondear su estandarte en sentido contrario a las manecillas del reloj como señal de rendición. Desde los tanques, los japoneses observan el movimiento de la bandera. El oficial al mando descarta que se trate de una rendición, ya que no es la señal que Japón exigió específicamente. Debido a la naturaleza mágica de este mundo, sospechan que el movimiento es un preparativo para un ataque mágico, por lo que el oficial ordena considerar cualquier acción no estándar como hostil y prepara la artillería. El soldado encargado de disparar murmura que esto lo hace en venganza por su sobrina y su cuñado, quienes fueron ejecutados por el imperio. Los misiles son lanzados y el impacto reduce a cenizas a Bertrand, a su oficial y al resto de su contingente. En Isshin no Miyako, Zeus nota que Bertrand no responde al intercomunicador y deduce que ha sido eliminado por los japoneses. Al recibir el reporte de que las fuerzas enemigas se encuentran a solo 10 kilómetros de su posición, ordena el despliegue total de sus tropas. Sin embargo, el fuego de los acorazados japoneses comienza a impactar contra ellos, inmovilizando al ejército imperial. Esta situación permite que los soldados de Fen inicien un contraataque para recuperar el control de su territorio. La operación culmina con la captura de Zeus, quien es llevado ante el rey Shihan, marcando la derrota definitiva del imperio Papaldia ante el reino de Fen y Japón. Mientras tanto, en la primera oficina de asuntos exteriores de Papaldia, Elt insiste ante Remille en que Mu envió diplomáticos a Japón porque están convencidos de su victoria, pero Remille ignora la advertencia y ordena silencio. El general Arde, presente en la sala, sostiene que, aunque Mu tiene una industria superior, el imperio lo supera en el desarrollo de armas mágicas, a lo que Elt rebate su argumento, señalando que es imposible hacer una comparación objetiva entre ambas tecnologías. La discusión es interrumpida por un mensajero que informa sobre la rendición del ejército imperial en Fen y la captura de Zeus. Ante la noticia, Remille reacciona con furia contra Arde, a lo que éste, bajo la creencia de que Mu ha proporcionado armamento avanzado a Japón y Fen, se retira para analizar la nueva situación militar. Remille expresa su enojo, y jura que no permitirá que Japón se salga con la suya.